Dios les bendiga, hermanos. En esta hora estamos aquí para compartir un poco de la palabra. Reciban saludos de la familia Maya Torres y vamos directamente a la palabra. En el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 10, empezando del versículo 25. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, porque nunca nos has dejado de tu mano, sino que tú eres fiel y justo para con nosotros, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que hables, Señor, a nuestras vidas, que seas tú, Señor Jesús, guiándonos, Señor Jesús, a través, Señor, de tu palabra, Señor Jesús, que abran nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor Jesús, para poder, Señor Jesús, ser alimentados de esta tu palabra, Señor. Te damos gracias por ellas y te damos gracias en este día porque nos permites estar aquí, Señor Jesús, no solamente compartiendo, sino aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos hable, Señor Jesús, a nuestros corazones y sea de bendición en gran manera, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bueno, hermanos, nuevamente Dios les bendiga y vamos a entrar a la palabra con esta parábola. Yo sé que es muy conocida para muchos ya. La parábola del buen samaritano. Podemos ver aquí cómo comienza esta historia con una pregunta. Y la pregunta la hace no cualquier persona, no un recién convertido, no alguien que está apenas buscando en realidad cómo agradar a Dios, sino dice que era aquí un intérprete de la ley, ¿sí? Y le hace la pregunta: ¿haciendo qué puedo ganar la vida eterna? Pero él lo hacía como lo habían hecho ya en otras escrituras. Hacía esta pregunta, como luego le dicen, capciosa, buscando tentar o ver con qué acusar o ver cómo contestaba Jesucristo. ¿Sí? Este era un intérprete de la ley, les vuelvo a repetir, no era una persona nueva que no sabía, que en realidad de corazón preguntaba ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para alcanzar salvación? Sino era una persona que ya sabía, era intérprete de la ley, dice. ¿Sí? Era un experto. Pero usó esto para como les decía, ver qué contestaba Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, sabiendo que era una persona experta en la palabra, le dice: pues ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la ley? Y le dice:
¿qué lees? O sea, como diciéndole a Jesucristo, pues no, dime tú a mí, tú eres el experto, tú eres el que la lees, eres el que está siempre ahí leyéndola. Y le contestó, como está escrito. Le dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ahí está el terminar. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo le dice, pues bien, ahí está la respuesta, tú mismo te estás respondiendo. Esa es la respuesta. ¿Sí? Y él, como en una manera sarcástica, me imagino, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? No era que no sabía, sino que él ahí se estaba, podríamos decir, alardeando, diciendo, yo estoy muy bien, yo soy perfecto, soy un intérprete de la ley, la conozco, me la sé al derecho y al revés. Según él, estaba bien según la ley, ¿sí? Pero él se estaba justificando a sí mismo. Se creía justo en su propia opinión, ¿sí? Dice, se creía justo en su propia opinión. Y le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿No era también que no sabía quién era su prójimo? Para ellos su prójimo era tal vez alguien de su misma religión, tal vez alguien de su misma nacionalidad, alguien cercano, algún vecino, algún familiar. Por eso Jesucristo tomó esta historia y le hizo esta parábola o esta historia para que él entendiera. Y le dijo de esta manera. Porque para ellos el prójimo tenía que ser alguien justo. Los malvados, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los gentiles y en especial los samaritanos no entraban en el círculo de ser un prójimo. ¿Sí? Menos los samaritanos. Los samaritanos eran odiados por el pueblo judío. Ellos los consideraban enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado, se habían tomado por mujeres o se habían familiarizado, se habían emparentado con el pueblo de Samaria. Y ellos los odiaban a muerte, me imagino. Y ellos se justificaban porque en el Salmo 139, 21-22, el cual le voy a dar una lectura de pasadita, dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Sí? Y para ellos esto eran los samaritanos. ¿Sí? Ellos los aborrecían. ¿Por qué? Porque para ellos aborrecer el mal era algo natural para ellos, porque según decía, como decía el Salmo 39, disculpen, para ellos esto era hacer el bien, el aborrecer el mal, pero lo tomaban de una perspectiva muy distinta. Aborrecer el mal, sí, está bien, es lo que debemos hacer, pero no aborrecer al que está haciendo el mal. Tenemos que y aquí es donde entra a la prédica que quiero entrar, misericordia, el tener misericordia, el ser misericordiosos, ¿sí? No solamente ser misericordiosos con el que me hace un bien, con el que me pueda retribuir el bien que yo le hice, sino misericordia es amar a nuestros enemigos, amar y hacer un bien a aquellos que todo el mundo aborrece, como les mencionaba ahorita, prostitutas, pecadores, asesinos, ladrones. Yo al decirle amarlos no es justificar sus acciones, sino amarles como Jesucristo los ve, como una persona que puede ser salva, como una persona que necesita salvación, no sus acciones.
sino su alma. Y le daba esta historia a Jesucristo, a este, si pudiéramos decir, doctor de la palabra, entendido de la palabra, experto en la palabra. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aquí vemos lo primero: aconteció que descendió un sacerdote, dice, por aquel camino, y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Se pasó de largo, no se detuvo. Era un sacerdote. Yo creo que todos aquí sabemos que era un sacerdote. Era alguien que estaba ahí, se suponía que estaba ahí para ayudar al necesitado, al pecador, ¿sí? Era el intermediario entre el pecador y Dios en ese entonces. Venías, si estabas en pecado, estabas en necesidad, venías y ofrecías un corderito o lo que pudieras tener según tu alcance, se lo presentabas ahí en el holocausto, y el sacerdote era el que iba y se presentaba delante de Dios directamente. Pero este dice el que lo vio y se pasó de largo. Después de él vino un levita. Dice, llegando cerca de aquel lugar, este se acercó un poquito más todavía. Pero eso no fue suficiente, de que se acercara un poquito más, sino que tenía que llegar. ¿Sí? El otro lo vio, dice, desde lejos y se pasó de largo. Ni siquiera se arrimó. Este dice, se acercó un poquito más, pero no llegó a ayudarle. ¿Y quién aparece aquí en escena? Dice, un samaritano. ¿Y qué se suponía que era un samaritano? Era alguien odiado por los judíos. Y a veces aquí erramos. Odiado, dice. Odiado por los judíos. Era odiado por los judíos. Pero, y aquí es donde entra a veces el prejuicio de las personas. El que tú tengas algo contra alguien, el que tú tengas un sentimiento contra alguien, no significa que ese sentimiento va a ser recíproco. Tú no sabes exactamente qué está pensando esa persona a la cual tú tienes ese sentimiento. A veces nosotros damos por hecho, es que me cae mal, y pienso que es recíproco, que también yo le caigo mal, sin investigar y saber en realidad cuál es el todo de esta historia. Pero este samaritano tuvo misericordia, dice, y no solamente se paró a ver si necesitaba algo, no solamente se detuvo a ver qué podía hacer, no solamente se fijó a ver si es de los míos o no. Él no se detuvo a ver si era un samaritano. Que en primer lugar, el lugar donde fue esta persona atacada no era un lugar muy concurrido por los samaritanos. Él al pasar por ahí se exponía a lo mismo, a ser robado, a ser golpeado, y también se exponía a que le hicieran de menos, porque ese camino era más transcurrido por judíos que por samaritanos, porque dice que venía de Jerusalén a Jericó. Era un lapso entre Jerusalén y Jericó. Un samaritano nada tenía que andar haciendo ahí. Más sin embargo, iba pasando por ahí, como les decía, nuevamente exponiéndose a ser también golpeado, robado, y hacer que le hicieran, como dicen ahora, bullying, o que le molestaran, que le hicieran caras, que le hicieran menos. Pero aún así él no le importó, y se detuvo y vio que era un judío, y él se detuvo y le ayudó. Y no solamente le echó la mano a decir, no, pues como a veces nosotros vemos a alguien tirado, le voy a ayudar a que vaya, yo le doy un raite a que agarre un galón y traiga gasolina si se quedó tirado sin gasolina. Si estaba ponchado, él no dijo, pues véngase, yo lo llevo a la esponchadora para que arregle su llanta. Como a muchos nos ha tocado, me ha pasado estar el que necesito la ayuda, y me ayudan y me llevan hasta donde hay una gasolinera. Bueno, señor, aquí lo dejamos, ya usted puede echarle gasolina al galón y se puede regresar. Este samaritano no hizo esto. El samaritano dice que ahí luego le prestó auxilio. Se puso, lo levantó, le limpió sus heridas, ¿sí? Dice que tomó vino y aceite. Era como ahorita muchos
cargan con nosotros o con ustedes un botiquín de primeros auxilios. En aquellos tiempos era como un botiquín de primeros auxilios, el vino y el aceite. Era muy común que lo trajeran. El vino era como para desinfectar, antiséptico. El aceite le ayudaba a disminuir el dolor y ayudarle a sanar. ¿Sí? Y no solamente le sanó y lo levantó, sino que lo echó, dice, en su cabalgadura y lo llevó hasta donde un mesón. Y ya estando ahí, siguió, dice, cuidándolo todavía todo ese día. Siguió cuidando de él. Pasó ese día, él tenía que salir el siguiente día y se fue. Y no solamente hasta ahí llegó con el favor y dijo, bueno, pues yo ya cumplí, ya te dejé en un lugar seguro, estás en tu tierra, alguien te puede ayudar aquí. No, sino que él dijo, aquí te dejo estos 2 denarios para que me lo cuides, dijo. No para que le cuides, para que me lo cuides bien de él. Y si te falta dinero, cuando yo regrese de lo que tenga que hacer, si algo te debo, te lo pago. ¿Hasta dónde fue la misericordia de esta persona? ¿Hasta dónde fue la misericordia de esta persona? Una verdadera muestra de amor, la cual necesitamos tanto en estos tiempos. A veces pensamos y decimos, yo muestro mi amor siendo buenas obras, pero les digo, no se trata solamente de hacer buenas obras, y es fácil hacer buenas obras a quien te hace buenas obras. Pero aquí el samaritano nos mostró más allá. No solamente es hacer una buena obra a tus enemigos, sino hacer una buena obra a alguien que te odia, de tal manera que sobrepasa su entendimiento. Tal vez el samaritano dice, pues ¿por qué nos odian tanto? ¿Y por qué nos odian tanto? Pero nada de esto jugó un papel en su balanza, sino que él fue misericordioso y él sí mostró el verdadero significado del amor. Porque dice en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No se goza de la injusticia. Él no se alegró y pudo haber dicho, qué bueno, mira, es un judío, qué bueno, que está pagando algo de la que nos ha hecho tanto que nos odian, mira qué bueno que está golpeado. No. Él le dio una gran lección al sacerdote y al levita, siendo que era su gente. Y se supone que es fácil hacerle un bien a alguien que te hace un bien. Pero el sacerdote no le hizo un bien a su hermano judío que estaba ahí tirado. El levita no le hizo un bien a su hermano que estaba ahí tendido. Vino supuestamente su enemigo, al que no debería de haberle ayudado, al que tal vez debería haber sido el que lo hubiera golpeado, el que lo hubiera robado. Pero no fue así. No fue así. Ahora los ladrones no sabemos ni se menciona quiénes fueron. Pero por el lugar donde era, no pudo haber sido un samaritano. Los samaritanos no transcurrían en este lugar. Entonces los ladrones tienen que haber sido alguien mismo de su propia gente, unos mismos judíos tienen que haber sido los que le robaron. No lo dice, pero yo deduzco esto. ¿Y cómo podemos ver que fue el que él llamaba un enemigo, el que le tendió la mano? Este es el amor verdadero. Siendo un samaritano, le presta ayuda. Era despreciado por sus vecinos judíos. Pero aquí podemos ver el amor ligado a la misericordia. La misericordia era aquí el acto de aliviar el sufrimiento de alguien. Aquí podemos ver que estaba una persona despojada, golpeada, y lo habían dejado ya por muerto. ¿Sí? Y está claro que está tendido en el suelo. Está claro que está desnudo porque lo despojaron, dice, aún de su ropa. Está sangrando y está con mucho dolor, está necesitado. Como lo hay ahorita muchas personas así. Están tendidas en el suelo, están derribadas, están despojadas. El enemigo con sus artimañas ha venido y los ha despojado.
los ha dejado sin nada. Los drogadictos, los alcohólicos, los que están enredados o están atrapados en algún tipo de vicio. Porque a veces pensamos vicioso solamente es un alcohólico y un drogadicto. Habemos muchos viciosos en diferentes cosas. Y tal vez nosotros no nos miramos, pero estamos de esa manera, estamos ahí tirados, estamos ahí despojados. ¿Despojados de qué? De nuestra paz, despojados de nuestra salvación. Ahí tirados, sangrando, heridos. Y tal vez ha pasado ese sacerdote y no nos ha levantado, ni siquiera se arrimó. Tal vez ha pasado ese levita y se acercó, pero no llegó hasta ahí. Solamente se arrimó y me miró, pero no me levantó, no me tendió la ayuda. ¿Cuántas veces he sido yo ese sacerdote que solamente miro de lejos la necesidad y me paso de largo? ¿Cuántas veces he sido yo ese levita que los miro y me doy cuenta de su sufrimiento y digo, híjole, pues Él se lo buscó? Ese no es el amor ni la misericordia que Cristo quiere de nosotros. Aquí nos da una gran lección esta persona, este samaritano. Dice, fue movido a misericordia, se compadeció de él. Se compadeció de él es ser conmovido a sentir dolor por dentro. Sentir como si él fuera el que estaba ahí tendido. Sentir como si fuera su propia sangre, su propio hermano, su hijo o su padre tal vez. Pero sintió un dolor por dentro. Realmente le dolió, se conmovió. Realmente le pudo verlo ahí tirado. Él no se aprovechó de la suerte que había tenido esa persona de estar ahí golpeado, no. Él no le sacó ventaja para poderse burlar o poder si se lo mereció. No, dice que sintió dolor por dentro. Se conmovió, eran sus entrañas, le conmovió. Así como se conmovió Jesucristo de aquellos ciegos en el camino. Así como se conmovió Jesucristo por las multitudes. Esa misericordia es la que Jesucristo quiere. Y así como ese samaritano apareció en ese camino, así quiere Jesucristo que hagamos para con los necesitados, para con el que está tirado, para el que está necesitado, que está despojado. ¿Por qué? Porque tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Jesucristo ya vino y hizo eso por nosotros. ¿O acaso no estábamos nosotros tirados ahí, despojados, muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Acaso no estábamos nosotros de la misma manera? Y Jesucristo fue ese samaritano al cual nadie le recibió, lo odiaron, porque dice su palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí Jesucristo se está realmente nuevamente como representándose en ese samaritano, porque nosotros no lo queríamos, nosotros no queríamos ser salvos, no queríamos una salvación, no queríamos una mejor vida. Nunca le recibimos, porque a veces decimos, y es fácil justificarnos y decir, ay, qué malos los judíos, mira, lo crucificaron. Y no hacemos tú y yo a veces lo mismo. Ay, qué malos, lo negaron, Pedro lo negó, mira, Judas lo traicionó, mira, cómo se atrevieron a hacerle eso. Y no hemos hecho yo y tú lo mismo a veces, en nuestras actitudes, en nuestros hechos. Porque a veces pretendemos ser como este doctor de la palabra, justificarnos, yo estoy muy bien. Pero en nuestras acciones estamos haciendo lo mismo. Pero Jesucristo ahí, aún que nosotros nos alejamos y nos alejamos de Él, Él está ahí. Y va a la milla extra como hizo este samaritano. Él pagó no solamente 2 denarios, sino dio su vida por ti y por mí y por todos los demás. Ahora toca a nosotros mostrar esa misericordia. Porque Jesucristo cuántas veces nos dijo, hacer lo que yo hago. ¿Qué le encargó a Pedro? Apacienta mis ovejas, apaciéntalas. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Dar de gracia lo que de gracia recibimos, hermanos. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Dar de gracia lo que de gracia recibimos. Jesucristo aquí usó una historia de dolor para demostrar el significado del amor. El amor, como les leía ahorita, el amor que se encuentra aquí es el amor ágape.
Es un amor abnegado, tan parecido al amor de Dios. No es un afecto fraternal, no es un deseo. Dice, es un amor abnegado. Fue el que mostró el samaritano para con este judío. Y después cuando le lee la historia de Jesucristo a este experto en la palabra, tan conocido él, que se la conocía al derecho y al revés, y él se sentía ya que estaba así. Y Jesucristo le decía esto como dándole una sacudida de decirle, no es, la salvación no se alcanza siguiendo la ley, porque era tan difícil, fue tan difícil ser salvo por medio de la ley o siguiendo la ley. Jesucristo quería mostrarle que era a través de mostrar misericordia, de realmente amar a nuestro prójimo. Y le termina diciendo aquí, ¿quién de estos tres? Le dio vuelta a la pregunta que le hacía esta persona, le decía, ¿quién es mi prójimo? Ahora Jesucristo le decía, ¿quién de estos tres crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí entendió ese experto, le dijo, tienes razón, Jesucristo, el que mostró misericordia. Y Jesucristo aquí le dice y le va a entender, eso mismo quiero que hagas tú. Eso mismo quiero que hagas tú. No quiero que guardes la ley al derecho y al revés. No quiero que te la sepas al revés. Quiero que muestres misericordia. Quiero que vayas por el caído. Quiero que aprendas a perdonar. Porque perdonar es soltar. No sabes qué tan grande poder tiene el perdón. Es soltar. No solamente para ti, para la persona que supuestamente tú odias tanto. El perdonar es soltar. El samaritano ayudó no en un grado mínimo, sino a un gran costo personal. Demostrar misericordia revela la presencia del Señor Jesucristo en nosotros. Al parecer el samaritano solamente estaba pasando junto al moribundo. Y él iba solo, él no iba acompañado de una gran multitud de personas. Él no hizo esto para que todos lo vieran. A lo mejor el sacerdote dijo, no, pues nadie me está viendo. ¿Para qué voy a hacer algo si nadie se va a dar cuenta que le ayudé? Y el samaritano no le importó, él no le importó que iba solo y que nadie se iba a dar cuenta de lo que él estaba ayudando. Él así le ayudó. Parece que el samaritano, dice, estaba solo cuando pasó junto al moribundo. Para amar las personas misericordiosas no necesitan presión externa ni pública. Cuando más llenos estamos del Espíritu de Cristo, más rápido expresamos el amor verdadero. Cristo, en esta parábola, quiere ayudarnos a ver el perdón. El perdón como una expresión de misericordia. Hay quienes necesitan nuestro perdón. Y las personas que necesitan perdón a menudo sufren de vergüenza o de remordimiento, incluso si no reconocen su error. El pecado siempre daña el alma y las relaciones. Las personas que nos lastiman también se lastiman a sí mismas. Y quienes somos conscientes de nuestra falta, podemos sentir una gran angustia. El perdonar. El samaritano aquí no tuvo que decirle te perdono. El samaritano aquí no le tuvo que decir pero mira todo lo que me has hecho y aún así te ayudo. No. Él sin pensarla entregó el todo para ayudarle. Él sin pensarla lo perdonó. Y me dirá usted, pero ¿cómo si nunca dijo que lo perdonaba? Con sus acciones demostró que le perdonaba. No le tomó rencor, no le tomó a cuenta todo lo anterior que había hecho, sino que él mostró que le estaba perdonando. ¿Cómo? Ayudándole, devolviéndole un bien por el mal que tanto le habían hecho. Dice su palabra ahí, no devolvamos mal por mal, sino devolvamos un bien aun cuando nos hagan un mal. Esa es la palabra que siento compartir en esta hora y que Dios ha estado ministrando a mi vida. Es difícil, hermanos, pero es gratificante amar aun cuando te muestran desprecio, amar aun cuando no te tomen en cuenta, amar aun cuando
aun cuando no sientas amar. Amar aun cuando duela, soltar. Amar aun cuando digas, pero es que no es justo. Eso es amar, hermanos. Ese es el verdadero amor. No mirar ni tu bien ni el mío, sino mostrar ese amor que el samaritano mostró a este judío, que es el mismo amor que Jesucristo mostró por mí y por ti, y que ahora tenemos que demostrar nosotros a los demás. Seamos ese samaritano, seamos como Jesucristo. Jesucristo ya vino, y les digo nuevamente, no solamente pagó 2 denarios, sino dio su vida por ti y por mí. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, porque tú eres bueno, mi Dios, porque para siempre tu misericordia es. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, siga ministrando a nuestras vidas, Señor. Nos siga, Señor Jesús, ayudando, alentando a seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a sanar y que sean sanadas, Señor, por medio, Señor, de buenas acciones, Señor Jesús. De ese amor ágape, Señor, que va más allá, Señor, de solo un sentir, que va más allá solamente de un buen pensamiento, Señor. Sino que sea, Padre Santo, ese amor abnegado. Te lo pedimos, Padre Santo, que obres tú en los corazones de cada uno de mis hermanos, que sea de bendición esta palabra, que tu Espíritu Santo siga ministrando a cada uno, Señor Jesús. Ayúdanos a soltar, Señor, porque eso es perdonar, el soltar, Señor, y dejarlo todo en tus manos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor Jesús, y te pido, Señor, que sanes, Señor, los corazones, las heridas, Señor. Tal vez algún hermano, Señor Jesús, alguna persona, Señor, que esté escuchando este mensaje, Señor Jesús, Padre mío, está pasando por algo similar. Te pido que tu Espíritu Santo siga ministrando y que tú le des, Señor Jesús, esa tranquilidad, Señor. Que suelte todo en tus manos, Señor. Te pido por aquellas personas, Señor, que siguen, Señor, aferrándose, Señor, a cosas del pasado, Señor. Que suelten todo esto, Señor Jesús. Y que muestren ese amor, Señor Jesús, que tú mostraste por nosotros, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Espero sea de bendición.